Buenas tardes, les saluda Mónica Nunura de Desarrollo Global. El día de hoy, antes de empezar el seminario, les voy a dar una pequeña información acerca del curso que complementa este seminario. Nosotros venimos trabajando desde septiembre del 2011 hasta la actualidad. Tienen tres modalidades para tomar cursos, que es la modalidad virtual, la modalidad presencial y programas in-house. Nosotros tenemos acreditaciones de la Universidad del Callao, San Marcos, Universidad Faustino Sánchez Carrión y la certificación de ISO. El curso que complementa este seminario es Control Previo y Concurrente. Este curso va a iniciar el próximo 26 de marzo. Lo que les van a brindar el curso es un certificado por 50 horas académicas certificadas por la Universidad Nacional del Callao. El curso inicia del 26 al 29 de marzo. Es martes, miércoles, jueves y viernes en un horario de 6:45 a 9:15 de la noche. Tienen la modalidad presencial y la modalidad virtual, que van a ser las clases transmitidas en vivo. Si usted se inscribe ahora mismo dejando su comentario, en un comentario su número de celular y sus datos, su nombre, ustedes van a acceder a tener la Ley de Código de Ética de la Función Pública, modificada con la Ley número 28496 y reglamentada con el decreto que está abajo. Este Código de Ética lo van a tener gratuitamente. Usted se va a poder capacitar con nosotros y va a tener las informaciones necesarias llamando a los números que aparecen en pantalla, que son 933-177-108 o al siguiente, que es 981-902-880. Es el próximo curso que inicia el 26, son viáticos y los controles previos concurrentes. Como ya lo mencioné, este va a ser el seminario, este es el tema del seminario. Va a iniciar ahora en unos minutos con el docente John Márquez. El docente John Márquez es contador público de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría de comportamiento organizacional y recursos humanos de la Universidad Ricardo Palma. Bien, los dejo con el profesor que en unos minutos estará ingresando. Bien, muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a tocar un tema que nos involucra a muchos, que viajamos, utilizamos viáticos y tenemos que rendir cuentas. Así también, el impacto que puede tener el mal uso de los viáticos en la entidad, en los funcionarios y en el rindente. Todos nosotros estamos expuestos a riesgos. ¿Qué es un riesgo? La posibilidad de que algo negativo ocurra. Y si se da, se va a generar un impacto con consecuencias que van a afectar el logro de los objetivos institucionales, van a afectar a los usuarios de la entidad, va a afectar al propio funcionario o servidor público, con las responsabilidades correspondientes. Aquí en esta diapositiva, por ejemplo, vamos a ver en resumen que la Contraloría General de la República, que tiene facultad sancionadora, ¿no?,
en el periodo julio 2013 a septiembre de 2016 ha sancionado a 1.430 funcionarios. ¿Qué tipo de sanción aplica la Contraloría? Una suspensión temporal o una inhabilitación. ¿Y en base a qué sanciona la Contraloría? En base a los informes resultantes de algo que se llama auditorías de cumplimiento. ¿Quiénes realizan las auditorías de cumplimiento? Los auditores de Contraloría, los auditores de los OSIs, órganos de control institucional, y también recientemente ha sido aprobado los auditores de las sociedades de auditoría. Y parten de un informe que muestra observaciones. Y ya no es como antes, ¿no? Que bueno, pues sale el informe y pasa a la Comisión de Procesos Administrativos. No. Cuando la observación de ese informe de auditoría se vincula con una infracción grave o una infracción muy grave, la entidad está impedida de iniciar cualquier proceso administrativo, porque este proceso administrativo sancionador ahora es facultad de la Contraloría, según la ley 29.622. Cuando la infracción es grave, la sanción que aplica la Contraloría puede ser de suspensión temporal, mínimo 30 días, máximo 360 días calendarios. Pero si la infracción es considerada como muy grave, pues se va a aplicar la inhabilitación. Mínimo 2 a 5 años. Y es de notar también que la inhabilitación también se aplica en algunas infracciones graves, de 1 a 2 años. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? A eso usted ha puesto un funcionario, un servidor público, ¿no? La diferencia pues es que lo temporal, como su nombre lo indica, es temporal. Acaba tu sanción temporal y regresas a tu entidad. Pero si es inhabilitación, pues ya no vas a poder regresar a tu entidad. Podrás trabajar en otra entidad pública, pero ya no ahí. ¿Y por qué? Porque la ley 29.622 así lo señala. Ahora, ¿cómo saber si lo que yo hago en el día a día puede significar que yo cometa una infracción grave o muy grave? Bueno, pues hay un reglamento. El último que ha sido aprobado por resolución de la Contraloría General número 100-2018. Ustedes ponen en el Google resolución de Contraloría 100-2018-CG. Ahí van a aparecer al final de la norma un cuadro con las 45 infracciones PAS. ¿Qué es PAS? Proceso Administrativo Sancionador. Por ejemplo, si yo participo en cumplimiento de mis funciones en la sobrevaluación del valor referencial, ¿esto es una infracción PAS? Sí, porque esa resolución, ese reglamento lo contiene. Las infracciones se agrupan en cuatro grupos. Por incumplimiento de las disposiciones legales y las disposiciones internas. Un segundo grupo, por transgresión de principios, deberes y prohibiciones contempladas en la ley del Código de Ética de la Función Pública. Sí, señores. Algunos principios, algunos deberes, algunas prohibiciones de esa ley del Código de Ética de la Función Pública puede ocasionarte que la Contraloría te aplique una sanción.
Luego tenemos también un tercer grupo que corresponde a haber realizado actos que persiguen finalidades prohibidas. Y el último, que corresponde a un desempeño funcional negligente o un desempeño para fines distintos al interés público. Obviamente que si te aplican una sanción, esta va a ser incluida en el registro de sanciones de destitución y despido que maneja Servir. ¿Y por qué? ¿Cuál es la finalidad de este registro de Servir? Impedir que una persona sancionada sea contratada por otra entidad pública bajo cualquier modalidad de contrato laboral o cualquier tipo de contrato, SNP u orden de servicio, como persona natural, mientras dure o esté vigente la sanción. ¿Y qué pasa si yo estoy sancionado y bueno, pues sigo trabajando? Tu contratación es nula de pleno derecho. Más adelante, seguramente que te van a demandar para que devuelvas todo lo que te han pagado durante el tiempo que has trabajado o has prestado servicios como persona natural, estando vigente tu inhabilitación. Eso en cuanto a la responsabilidad administrativa, ¿no? Porque hay que ser bien claros, ¿no? La Contraloría tiene facultad sancionadora, pero respecto a la responsabilidad administrativa funcional. Pero también un hecho, una falta, puede generar una responsabilidad civil o una responsabilidad penal. ¿Y qué es la responsabilidad civil? Es que como consecuencia de tus actos has ocasionado un perjuicio económico. Por ejemplo, tú eres responsable de revisar las rendiciones de cuenta de los comisionados que han recibido viáticos. De repente, tú eres la única persona y no se da abasto, porque en tu entidad muchos se van de comisión. Tú has hablado de palabra con tu jefe. Jefe, necesito el apoyo. Jefe, necesito el apoyo. En el sector público las palabras se las lleva el aire. El hecho está que se te fue acumulando el trabajo y por no quedar mal, hiciste una revisión muy superficial y no detectaste cosas que cualquiera pudo haberlo hecho. O es tu función informar a tu superior para que esos comisionados que no han rendido cuenta no reciban nuevos viáticos. No lo hiciste. Pasó el tiempo y de repente algunos de ellos que no han rendido cuenta ya no trabajan en la entidad, se jubilaron, renunciaron, lo sacaron y viene la auditoría. ¿Y qué pasó? El auditor revela en su informe una observación. No cumpliste con tu función debidamente. ¿Qué ocasionó? Un perjuicio económico. ¿Por qué? Porque ese servidor no rindió cuenta. Y cuando hablamos de perjuicio económico, ¿qué va a recomendar el auditor? ¿Saben lo que va a recomendar? Que siendo tu responsabilidad, siendo tu función, y no la cumpliste debidamente, que tú devuelvas, no con plata de la entidad, devuelvas con tu dinero. Seguro te mandarán una carta notarial y agotada la vía administrativa, te van a iniciar un proceso judicial en la vía civil para que devuelvas. Y es el juez, es el que va a determinar la responsabilidad civil. Es el juez el que puede decir si eres responsable. Devuelve. No, señor juez, no tengo dinero.
Ah, no, pero tienes una casa a tu nombre. Remate judicial. Ya no tienes casa, porque tienes que devolver el perjuicio económico que ha ocasionado tu mal accionar por no cumplir debidamente con tu función. Eso es lo que puede pasar con una observación de índole civil. Y de índole penal, pues ahí, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pena privativa de libertad. O sea, una observación también puede contener no solamente una responsabilidad administrativa, sino una responsabilidad penal. ¿Cuál es la diferencia entre lo administrativo y lo penal? En que en lo administrativo, bueno, pues te equivocaste. Hubo un error. Pero en lo penal, ahí no hablamos de equivocación. Ahí hay indicios de que ha habido intencionalidad, el famoso dolo, de favorecerte o favorecer a un tercero. Uy, el señor Juan Pérez, responsable de revisar las rendiciones de cuenta. Se ha verificado que él no cumplió con su función de exigir que rinda cuenta. El señor Roberto Pérez, que es familiar, que es su familiar, hecho que es un indicador de favorecimiento a un familiar suyo. Ah, ya pues, uy, la cosa es más grave, ¿no? Ya no es administrativo, también es penal. ¿Y qué puede ocurrir con lo que es penal? Pena privativa de libertad. ¿Y qué podemos hacer? Veamos el reporte de la corrupción en el Perú, publicado por la Defensoría del Pueblo en mayo del año 2017. ¿Qué es lo que revela este informe de la Defensoría del Pueblo? Que se estiman en 12.600 millones de soles la pérdida anual por actos de corrupción, que es aproximadamente el 10% del presupuesto. Este informe revela que hay un mapa de la corrupción. Hay, en ese año, a 31 de diciembre de 2016, habían 32.925 casos de corrupción que se encuentran en trámite en la Procuraduría Especializada de Delitos de Corrupción. Vean ahí el cuadro. Tumbes 591, Lambayeque 1487, Lima 6205, Junín 2261 casos, Puno 1264, Ancash 2771, entre otros. Y en el año 2016, ¿cuáles fueron las sentencias en primera instancia condenatorias? De todo lo actuado, en el 83% hubieron sentencias condenatorias. Y acá hablamos no de lo administrativo, ¿eh? Acá hablamos de índole penal. Absolutorias, 215. Es decir, el 83% de estos casos de corrupción generaron resoluciones condenatorias. Y a veces uno se ve involucrado en estos problemas por desconocimiento, por temor, por miedo. No, si digo algo, voy a perder mi trabajo. No olvidemos que en un proceso intervienen varias personas y tú puedes ser una de ellas. Y el corrupto, digo corrupto porque hay intencionalidad de hacer las cosas mal para sacar un provecho personal, ¿no? Él no solamente firma, de repente tú firmas también ahí
Y cuando se detecta el hecho, te ves comprendido en el problema de índole penal. Veamos un ejemplo de una sanción administrativa aplicada por la Contraloría. ¿Cuál fue la observación? Se pagó a funcionarios y servidores un concepto remunerativo llamado compensación económica especial por función especializada. ¿Y a quién se le pagó? A esos funcionarios y servidores de esa entidad pública durante el año 2009 a junio de 2012. ¿Con qué fuente de financiamiento? Con canon, sobre canon, petrolero y Foncomún. Y esto generó un perjuicio económico de casi 1 millón de soles. Obviamente, pues, según recuerdo, desde el año 2005 a la fecha, todos los años aparece en la ley de presupuesto la famosa prohibición. Prohibido cualquier tipo de incremento de índole remunerativo, llámese como se llame. ¿Y cuándo te pueden incrementar? Cuando salga una ley que te permita el incremento o un decreto de urgencia, ¿no? Una norma equivalente a esa ley de presupuesto. ¿Cuál fue la sanción que aplicaron? Al gerente de administración en finanzas. Lo inhabilitaron 3 años. ¿Y por qué? Le aplicaron una infracción, la 6K. ¿Qué hizo este señor? Él emitió el informe 003-2012. Él solicitó el pago de una retribución económica a favor de los funcionarios que cumplen una labor administrativa. O sea, él solicitó. Y luego la infracción 6J. Él ejecutó los gastos no autorizados. Él emitió 14 memorandos autorizando el giro de 14 cheques por un total de 27.000 soles mensuales. Y él visó los comprobantes de pago y las planillas. Ahí está, pues. Por eso lo inhabilitaron 3 años a este gerente de administración y finanzas. Y por estos mismos hechos, ¿a quién más sancionaron? Al jefe de asesoría jurídica. ¡Qué profesor! Pero yo pensé que asesoría jurídica, con él no pasaba nada. Él asesora. No, pues. Le aplicaron la infracción 6K. Lo inhabilitaron 2 años. ¿Qué hizo él? Él emitió un informe legal, el 001-2012. Él opinó sobre la procedencia de que se otorgue esa bonificación, a pesar que está prohibida en la ley de presupuesto. Y ese informe legal constituyó el sustento técnico para la emisión de esa resolución de alcaldía con la cual se aprobó esa compensación. Luego, el gerente de presupuesto. ¿Qué profesor? ¿El jefe de presupuesto también puede tener responsabilidades? Claro que sí. Lo inhabilitaron 2 años. ¿Pero por qué? Porque él emitió un informe, el 003-2012, y con ese informe, él como jefe de presupuesto indicó que era procedente el otorgamiento de esa nueva bonificación de índole remunerativa. Oye, ¿qué? Pero también, pues, o sea, ¿cómo el jefe de presupuesto, que es el que debe de conocer al derecho y al revés las normas presupuestales, sobre todo la ley de presupuesto, cómo se atreve, pues, a emitir ese tipo de informe? ¿A quién favorecía? No solamente a sus compañeros que son otros funcionarios, sino también él mismo, que cobró, ¿no?, ese nuevo incremento. ¿Qué hacer? Es la pregunta. Y aquí viene, pues, el famoso control previo y concurrente. Hay que anticiparnos. Y esto no se me ocurre a mí. No. Ya hay una ley. La ley de control interno, la ley 28716, que está vigente del 17 de abril del 2006. ¿Cuál es el propósito de esta ley? Cautelar y fortalecer los sistemas administrativos de la entidad y los sistemas operativos de tu institución con controles previos, simultáneos y posteriores. De eso se trata. Fortalecer tu sistema de autocontrol o control interno. Cuando tú escuches la palabra control interno,
No pienses en Contraloría o en el OSI, no. Control interno es autocontrol. ¿Qué hace la gestión? Por autocontrolarse. En la entidad están los riesgos que nos rodean. Situaciones negativas que pueden ocurrir. ¿Y qué hacemos como gestión? Identificamos los riesgos e implementamos controles previos, simultáneos y posteriores. No para eliminar el riesgo, porque el riesgo no puede ser eliminado, pero para mitigarlo, bajar ese riesgo. De esa manera, estamos coadyuvando al logro de los objetivos de la entidad. Estamos coadyuvando a brindar un mejor servicio de la entidad a los usuarios. Estamos coadyuvando a disminuir la posibilidad de que nos veamos involucrados en procesos administrativos o procesos judiciales de índole civil o de índole penal. De eso se trata. Una buena implementación de controles previos y simultáneos, ¿qué puede significar? Que ahora que venga la auditoría, pues ya no van a haber, como antes, 10 observaciones. ¡No! Quizás una, y leve. O sea, el proceso administrativo ya no va a ser por cuenta de la Contraloría, sino de la propia entidad. ¿Por qué? Porque esos controles previos y simultáneos que he implementado como gestión han mitigado los riesgos. ¿Qué son los controles? ¿Quién lo ejerce? Los directores o gerentes, ¿no? El propio personal de la entidad. Y esos controles, ¿qué son? Políticas y métodos de autorización, de registro, de verificación, de evaluación, de seguridad y de protección. Esto no se me ha ocurrido a mí. Esto está en el artículo 7 de la ley 27785. Y estos controles pueden ser de naturaleza previa, simultánea y posterior. ¿Qué es el previo? El antes de. Por ejemplo, tú emites una directiva que va a regular el buen uso de los viáticos. Esa directiva, esa norma, es el antes de. ¿Qué será? Un control previo, un control simultáneo, un control posterior. Como es el antes de, es un control previo. La revisión de las rendiciones de cuenta, ¿qué tipo de control es? Es un control simultáneo. ¿Se dan cuenta cómo en la propia entidad, a través de la emisión de una norma que regula los viáticos, la revisión de los viáticos, que es un control simultáneo, ¿qué es lo que se busca? Que se estén utilizando adecuadamente los recursos. Imagínate que no hayan esos controles. No hay directiva de otorgamiento y uso de viáticos y nadie revisa los viáticos. Le dan el dinero al servidor, se va de comisión y automáticamente contabilidad registra, sin ningún tipo de control. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Un mal uso de los recursos públicos. Perdón. Y un mal uso de los recursos públicos va a generar responsabilidades y sanciones.
Y para evitar eso, ¿qué estoy haciendo? Implementando controles. ¿Y qué es un control posterior? Revisar lo que ya se hizo. Algo terminó y estoy revisando eso. Veamos el Decreto Supremo 007-2013-EF. Con esta norma, con este Decreto Supremo, se regula el otorgamiento de viáticos por comisiones de servicio dentro del territorio nacional. ¿Qué dice la norma? Que independientemente del vínculo que se tenga con el Estado, profesor, pero yo soy un SNP, yo presto servicios y tengo una orden de servicio como persona natural. ¿Me pueden dar viáticos? Bueno, pues, si la entidad, para que tú cumplas con la finalidad de tu orden de servicio, requiere que tú viajes, ¿de dónde va a salir el costo de ese viaje? ¿De tus honorarios? ¿O de la entidad que es la que te esté enviando? De la propia entidad, pues. Te va a dar viáticos para que cumplas con la disposición de dicha institución. Entonces, independientemente del vínculo que tú tengas con el Estado, se te pueden otorgar viáticos, ¿no? ¿Y por cuánto? 320 soles por día. Profesor, yo trabajo en una municipalidad distrital. Ahí los viáticos son de 100 soles diarios. Están incumpliendo el decreto supremo, profesor. Entonces voy a reclamar. Claro, pues me están dando de menos. Un momentito. Hay que tomar estos 320 soles diarios como el límite, el tope diario de los viáticos. Si te está dando 100 soles diarios, es porque seguramente el presupuesto de ese municipio distrital es limitado. Porque no olvidemos que cuando salió esta norma, este decreto supremo, la gran mayoría de entidades públicas a lo sumo te daba 150 soles diarios. Y de un momento a otro subió a 320. Y ya tenías un presupuesto aprobado. Tenías un POI. Tenías un número determinado de actividades que cumplir a lo largo del año, con los subsecuentes viajes de comisión. Y no había más recursos. Entonces, en esos casos, las entidades se quedaron con otorgarte lo que en ese momento su presupuesto le permitía dar. Y no más, pues. Entonces, si te están dando 100 soles, es lo que la entidad puede financiar por concepto de viáticos. Y es legal, pues, que te den los 100. Claro que es un problema para ti, porque cuando subieron los viáticos, yo recuerdo que antes, pues, yo me iba a un hotel, más o menos, me cobraba 50 soles. Y cuando salió la norma, a los 2 meses, esa habitación que costaba 50, subió a 150 soles. La misma habitación, la misma. Bueno, pues así son las cosas. La ley de la oferta y la demanda. ¿Qué vamos a hacer? Profesor, a mí me están mandando de viaje el día lunes. Voy a partir a las 6 de la tarde.
y debo de regresar el día viernes a las 6 de la tarde. Y voy a reclamar, profesora. ¿Sabes por qué, profesor? Porque en mi entidad me están dando viáticos por 4 días. Como me voy a las 6 de la tarde del día lunes, al martes de las 6 va un día de viáticos. Al miércoles, jueves y viernes a las 6 de la tarde que regreso, son 4 días de viáticos. En cambio, profesor, en la otra entidad, donde trabaja mi esposa, ella se va por los mismos días, sale a la misma hora, y ahí le dan 5 días de viáticos. ¿Y por qué razón? Porque vea usted el artículo 2 que dice, se considerará como un día de viáticos cuando la comisión dure mayor a 4 horas y sea menor o igual a 24 horas. Entonces, en la entidad donde trabaja mi esposa, pues como se va a las 6 y hasta las 12 de la noche son más de 4 horas, le dan un día completo. Y el día viernes, como regresa a las 6 de la tarde y son más de 4 horas, bueno, pues le dan un día completo, le han dado 5 días. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces voy a reclamar, profesor. Un momentito. Analiza bien el decreto supremo. O sea, si en tu entidad que existe una directiva de viáticos, se ha establecido que el cómputo de los días de viáticos es de esa manera, es decir, registran en el SIGA a qué hora vas a partir y cuándo vas a llegar, y se contabiliza de la hora que vas a viajar, de las 6 de la tarde, pues es legal. Porque esta norma no dice que se va a computar de una manera distinta o que corresponda a la entidad en donde trabaja tu esposa o a la entidad donde tú trabajas. Y además, si tú contabilizas de 6 de la tarde a las 6 de la tarde que es el viernes, pues son 4 días. Y la entidad tiene razón que, o sea, se ampara en su directiva interna de viáticos, porque así ha establecido cómo se va a computar el monto de viáticos que te van a asignar, y eso es legal. ¿Qué problema hay? No hay ningún problema, sino que la entidad lo ha aprobado de esa manera. Profesor, pero a mí me están dando 100 soles, pero el titular, cuando se va de comisión, le dan 380 soles. Es un abuso. Hay una discriminación. Veamos qué dice el decreto supremo. Que los ministros de Estado, viceministros, jefes de organismos que según la Constitución son autónomos, el presidente del Poder Judicial, los jueces supremos, los fiscales supremos, los presidentes, bueno, ahora son gobernadores regionales, los secretarios generales, los jefes de organismos públicos, los presidentes de las cortes superiores, los jueces superiores, los fiscales superiores y alcalde, o sea, tu alcalde le va a corresponder 380. Bueno, pues, ¿quién tiene la sartén por el mango? ¿No es el titular? Y así lo han aprobado, pues. ¿Qué queda? ¿Excede el límite? No, pues son 380 soles diarios. Así se estableció en el decreto supremo. Profesor, me fui de comisión
Y bueno, pues, como me están dando 320 soles diarios, y soy una persona honrada, y no quiero devolver. ¿Por qué, profesor? Porque la vez pasada, a mi compañera, como ella come poco, pues es una dama, se fue de comisión. ¿Y usted sabe cuánto rindió de cuenta por cada día? 180 soles, porque come poquito. Y tuvo que devolver. Y le dijeron, mis otros compañeros, oye, estás malogrando la plaza. Entonces, para que no me digan eso mis compañeros, bueno, yo voy a gastar todo, pues. Total, me han dado 320 soles y es legal. Entonces me voy a un hotel y me voy a, como a mí me gusta, como yo prefiero, en vez de buscar un hotel más caro, busco un hotel regular, pero eso sí, me gusta comer bien y de calidad. Bueno, pues me voy a los hoteles, a los restaurantes más caros. Y todo por la legal, ¿eh? Pero veo pues que en esos restaurantes donde yo voy, me dan buenas propinas. Entonces yo tampoco pues no me voy a quedar atrás, profesor. Yo también le doy su propina al mozo que me ha atendido bien. Me mandaron de comisión y justo estaban haciendo obras. Los zapatos se ensucian. El canillita me tiene que lustrar los zapatos todos los días. Hay que pagar eso. Entonces, lo incluyo en mi rendición de cuentas. Las propinas al mozo y la lustrada de zapatos. ¿Hay factura por eso? No, pues. En mi declaración jurada. Pregunta. ¿Está bien? ¿Es aceptable ese gasto? ¿Qué dice la norma? Los viáticos comprenden los gastos por concepto, y está en color rojo. ¿Qué dice ahí? Alimentación, hospedaje y movilidad. ¿Pero qué movilidad? Hacia y desde el lugar de embarque, así como la movilidad utilizada para el desplazamiento en el lugar donde se va a llevar a cabo la comisión de servicios. Entonces la pregunta es, las propinas que le has dado al mozo, la lustrada de zapatos, ¿corresponden a gastos de alimentación? ¿Corresponden a gastos de hospedaje? ¿Corresponden a gastos de movilidad? ¡No! Consecuentemente, ese tipo de gasto no pasa. Pero profesor, si yo no le doy propina al mozo, de repente pues, al siguiente día que voy al mismo restaurante, me atiende el mismo mozo y ya sabe que yo no doy propina y de repente algo le puede pasar a los alimentos que me están sirviendo. Entonces yo no quiero correr ese riesgo. Un momentito, yo no te he dicho que no le des propina. Obviamente si todo el mundo le da propina, dale pues, pero dale con la tuya. ¿No? Entonces elegí ese restaurante, bueno pues, total, ¿qué son? 2, 3, 4, 5 soles, ¿qué son unas monedas para ti? Te está dando el gusto de comer algo de calidad en un buen sitio. Asume el gasto. Profesor, me han rechazado mi rendición de cuentas. Yo incluí en la declaración jurada gastos de movilidad de aquí en Lima, de mi domicilio al aeropuerto Jorge Chávez. Me ha dicho que no va. Eso no pasa como declaración jurada. Así también el taxi desde el aeropuerto, cuando regresé de la comisión del aeropuerto Jorge Chávez a mi domicilio, tampoco pasa, me han dicho.
Veamos qué dice el artículo 3. Está en color rojo. El saldo resultante no mayor al 30% de los viáticos que están otorgados, tú lo podrás sustentar mediante una declaración jurada. Pero, lo dice el decreto supremo, siempre y cuando no sea posible obtener comprobantes de pago. Repito, siempre que no sea posible obtener comprobantes de pago. Pregunta. Ahora con los diferentes aplicativos que hay, con las diferentes compañías de taxis que hay acá en Lima, ¿es posible obtener un taxi que te dé un comprobante de pago? ¿Sí o no? Cuando tú sales del aeropuerto Jorge Chávez, ¿qué te dicen esos taxistas? Señor, ¿quiere boleta? ¿Quiere factura? ¿Sí o no? Entonces, ¿es posible obtener comprobante de pago? Sí. Consecuentemente, si es posible obtener un comprobante de pago, entonces es tu obligación como comisionado, como servidor, utilizar esos servicios de taxi en donde sí es posible que tú obtengas la factura o la boleta correspondiente. Por lo tanto, está bien que te hayan observado eso. Profesor, pero cómo, por ejemplo, el taxi que yo puse por declaración jurada del aeropuerto de la ciudad de Arequipa hacia el hotel que está en el centro de la ciudad, ahí no me lo han observado? Bueno, pues porque es diferente, pues. Porque en la ciudad de Arequipa, ahí es muy difícil obtener una empresa de taxis que te brinde un comprobante de pago. Entonces, allí la entidad es consciente y reconoce que ahí sí pasa esa movilidad como declaración jurada. ¿O tú crees, por ejemplo, si estás de comisión en la ciudad de Arequipa, tú crees que te acepten como declaración jurada gastos de alimentación por almuerzo y cena? ¿Tú crees que te acepten como declaración jurada ese tipo de gasto? No, ¿por qué? Porque en esa ciudad sí es posible obtener comprobantes de pago. Profesor, están cuestionándome las boletas de consumo de alimentos. Bueno, pues yo ubiqué un buen restaurante donde ahí me dan mi almuerzo y mi cena. Bueno, el hotel me da el desayuno, ¿no? Pero como yo voy ahí, entonces yo le dije al del restaurante que me haga una boleta y me ponga ahí consumo de alimentos, de almuerzo y cena, de lunes a viernes. Y ahora el que revisa mi rendición de cuentas me ha dicho que no, que eso no pasa, que tiene que ser detallado el consumo de alimentos. Y cuando vemos que este decreto supremo no habla de un detalle del consumo, efectivamente pues no lo dice, pero si la directiva interna de tu entidad sobre otorgamiento y uso de viáticos y rendición de cuenta de viáticos sí exige que los viáticos, que los consumos de alimentos sean detallados, pues la entidad tiene la facultad de normar, de velar por el buen uso de los recursos públicos. Entonces, como sabe que ahí existe el riesgo, ¿por qué? ¿Y por qué es un riesgo? Porque es una tentación, pues. Imagínate, un servidor público que está en Infocor, tiene abundantes deudas y le dan sus viáticos. ¿Es o no es una tentación
para que ese servidor utilice indebidamente esos recursos públicos. ¿Y cómo lo puede hacer? Bueno, pues lo que a veces uno encuentra en toda entidad pública, ¿no? Va a un restaurante, al más caro, y dice, señor, ¿cuánto cuesta la Coca-Cola? 6 soles, señor. Ya, deme una Coca-Cola, pero póngale por consumo, ¿eh? Y en el hotel le agrego un cerito más. Y no rinde por 6, rinde por 60. El que revisa la rendición de cuenta, como ve ahí el número telefónico del establecimiento, y como ve que el cero es medio extraño, ¿no? Llama por teléfono, pues, le dice, señor, mire, llamo de la entidad tal. Lo llamo porque yo no quiero que yo como entidad y usted, ambos, tengamos problemas con la SUNAT. Pucha, tú le dices la SUNAT al del establecimiento, inmediatamente para las orejas. Señor, quiero que por favor usted me diga simplemente si la boleta número 000-2050, el monto es 6 o es 60. El del establecimiento dice, uy, señor, es 6 soles. ¿Está seguro? ¿Por qué? Porque yo acá veo que su boleta dice 60. Por favor, señor, para que ambos no tengamos problemas con la SUNAT, usted puede tomar una fotito ahí con su celular y me lo envía a tal correo o me lo envía por WhatsApp. Perfecto. Y llegó la evidencia. Y con esa evidencia, ese servidor va a tener problemas. Porque lo que ha hecho es un delito. Ya el Tribunal Constitucional ha sentado un precedente. Recuerdo yo un caso donde un servidor le aperturaron un proceso y lo votaron, lo inhabilitaron 5 años. Porque cuando a alguien lo votan, te inhabilitan 5 años. Y encima la entidad le inició un proceso penal. O no olvidemos que para lo penal no importa el monto, ¿eh? Si lo que has hecho se tipifica como un delito, no importa el monto, pues vas a tener problemas con la justicia. ¿Y qué hizo este señor? Acudió al Tribunal Constitucional diciendo, señores del TC, es ilegal, es inconstitucional lo que me han hecho, miren, me han votado, me han inhabilitado 5 años y encima me han denunciado penalmente. ¿Y qué dijo el TC? Sentando un precedente. ¿Por qué un precedente? Porque ante una falta similar, la entidad tiene que actuar de la misma manera. ¿Qué le dijo el TC? Que es legal y es constitucional, ante la gravedad del hecho que ha cometido, la inhabilitación y el despido. Y que es legal y que es constitucional, pues, la denuncia penal que le han interpuesto. ¿Te das cuenta? Entonces, el dinero es una tentación. Entonces, la entidad sabiamente, para velar por buen uso de los recursos públicos, también para velar y proteger al servidor, esa directiva interna de viáticos está diseñada de tal manera que lo que busca es que el servidor pueda aprovecharse de esos recursos que afecten a la entidad y lo afecte también al servidor. Y también afecta a aquel funcionario que revisa la rendición de cuenta o aquel funcionario que tiene esa supervisión sobre ese servidor que revisa la rendición de cuenta. Porque cuando ocurre el problema, no solamente van a involucrar al mal servidor, sino también al que revisa la rendición de cuenta, al que supervisa eso, al jefe de la OGA. ¿Y qué has hecho tú? Entonces, sabiamente, han afinado una buena directiva que regula
que regula el otorgamiento y uso de viáticos. Piden facturas. Y en los casos donde no haya factura, boletas, todo detallado. Las declaraciones juradas por movilidad tienen que señalar el lugar de origen y destino de la movilidad. Porque a veces, ¿qué pasaba antes? Gasto de movilidad durante toda la comisión de servicio. Ya pues como 70% se sustenta con facturas, con boletas, y el 30% con declaración jurada. Entonces aplico el 30% y todo eso lo pasaba como movilidad. Movilidad, comisión de servicios de lunes a viernes. No pues, ahora no, ya no es así. Detallado. Del hotel al restaurante. Ya. Puso 15 soles. El que revisa ve, oye, pero el hotel está en la calle Juan Pérez 220. Y el restaurante en la calle Juan Pérez 320. ¿Qué? Por una cuadra está pasando una movilidad de 15 soles. En conclusión, bueno, el tiempo nos ganó, ¿no? Hay mucho por hablar sobre este tema y me gustaría verlos, comunicarnos en la capacitación que sobre controles previos y simultáneos vamos a tener la próxima semana. Están cordialmente invitados. Ahí tienen los números telefónicos con los cuales ustedes pueden comunicarse. Acá veo dos preguntas. ¿Podemos rendir un gasto por compra que no sea alimentación? No, pues, solamente es alimentación. Y no es que yo lo diga, no, o sea, eso está en el decreto supremo que acabo de mencionar. Gastos de alimentación, hospedaje y movilidad, nada más. Profesor, pero yo me quiero comprar un frasco de champú, me quiero comprar 2 jabones, porque tengo que bañarme, pues. Un momentito. ¿Qué? ¿El jabón qué? ¿El champú te lo vas a comer? ¿Corresponde a alimentación? ¿Corresponde a hospedaje? ¿Corresponde a movilidad? ¡No! Eso no pasa. Y no lo digo yo, lo señala claramente el Decreto Supremo 007/2013-EF. Los regidores son los que revisan su rendición sin criterios y cuando se lo observa se molestan. No, un momentito. O sea, como he dicho yo, se pueden molestar, pero acá estás aplicando lo que dice el Decreto Supremo. Y es más, ¿qué dice la directiva interna de tu entidad, de tu municipalidad? Porque esto es muy general. Lo específico, los candados, estaban en la propia directiva de rendición de cuenta de viáticos. Y lo que tú estás haciendo es simplemente velar porque se aplique la norma, porque si no lo haces y venga una auditoría, el problema no lo va a tener el regidor solamente, va a tener tú, porque es tu función y tú has permitido que se acepte ese tipo de gastos que no corresponden. Ahora sí, un gusto haberme comunicado con ustedes y espero verlos en la siguiente semana. Muchas gracias.